Muy buenos días, tardes, noches, no sé cómo estén viendo este video, pero damos gracias a Dios por sus vidas. Primeramente vamos a orar por esta semana 3, clase uno. Bueno, es un 5, la quinta clase. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, este día. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Gracias porque nos has escogido para algo, Señor, en especial. Ayúdanos a escuchar tu voz, a dirigir nuestra vida hacia eso que tú nos llamaste a hacer. Señor, gracias porque antes de ser tu siervo, antes de servirte, somos tus hijos y queremos conocerte como hijos, conocer quién eres tú, Padre, cómo piensas, cómo haces las cosas para poder nosotros repetir lo mismo. Gracias, Dios, por tu palabra, porque en tu palabra nos das la dirección, nos muestras tu vida, tu biografía de cómo eres y se muestran tus principios, todo, tus valores, lo que hay en ti, Señor. Gracias, Dios, porque podemos aprender de ti y ver esto para glorificarte y glorificar y llevar tu gloria, Señor, a la gente. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, ya hemos visto parte de nuestro primer comienzo. Ya vimos la introducción, ya vimos la ética bíblica, que es más que nada que el, el, el actuar bajo los principios y normas de Dios, bajo su naturaleza, su carácter. Es, la gente no entiende, ¿verdad? Porque a veces no entiende porque no lo conoce a Él, entonces por eso es la diferencia. El carácter ético de Dios, su naturaleza, sus atributos, sus nombres, cómo él es, por qué es llamado el yo soy, el gran yo soy, y Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Sidkenu, Jehová Sabaoth, todos esos nombres que muestran quién es Él, cómo es Él. ¿Sí? Y en este video, en esta clase, vamos a ver la unidad número 3. Se llama Creados con responsabilidad ética. Empezamos por el Antiguo Testamento. Hay 4 subtemas. Yo creo que esos está muy largo. Son 13, 14 páginas. Y creo que vamos a durar más de una hora con esta clase de unidad 3. Y como a la semana son 2 horas, entonces vamos a tomar parte de la segunda hora de la unidad 4 porque la unidad 4 está muy chiquita. Pero bueno, espero que estén entendiéndole todo lo que estamos viendo y que les ayude mucho las hojas que les estoy dando. Y pues vamos a comenzar. ¿Sí? Dice aquí, um, por nuestra condición de seres humanos, tenemos una profunda responsabilidad ética, ¿sí? Derivado de la majestuosa obra de Dios. O sea, simplemente por ser humanos valemos, ¿sí? No es por lo que tenemos, no es por lo que hacemos, sino es por lo que somos. Cualquier persona que tiene vida es obra de Dios. Simplemente por ser valemos. Y eso no lo entiende la gente. A veces la gente humanamente piensa que por lo que hacemos, por la posición, por lo que tenemos, somos alguien, ¿verdad? Entonces dicen ahí, a mí no me gusta decirle a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Porque ya lo tiene ahí, o cuando sea grande voy a valer, cuando sea grande voy a... No, ya es, ahora hay que dirigirlo a ese propósito. Entonces, me gusta preguntarles a los niños, ¿a qué quieres dedicarte cuando estés grande? ¿Sí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Eso sí me gusta preguntarles cómo son, para qué nacieron, cuál es su propósito de vida, todas esas cosas. Dice aquí, después de conocer un poco las implicaciones de Dios,
relaciones con la naturaleza, perfecciones y nombres, debemos de considerar las verdades éticas que se derivan de él para sus criaturas, o sea, para nosotros. Por consiguiente, en esta lección analizaremos suscitamente las connotaciones éticas y morales, responsabilidad del hombre por creación, posición y libertad. Dice, el paradigma de este artículo surge sobre el tema sobre la responsabilidad ética del cristiano, del que conoce a Dios, no del cristiano nominal que nada más porque vas a una iglesia eres cristiano, porque ha habido, o puede haber personas que van a una iglesia pero no han tenido un encuentro personal con Dios. A lo mejor hay jóvenes, señoritas o gente que nació en una familia que conoce a Cristo, que ama a Cristo, pero pues por costumbre va a la iglesia y todo eso, pero necesita tener un encuentro con Dios, un encuentro con el Creador. Por ejemplo, a veces cuando están esas jóvenes señoritas que pues que están acostumbrados a ir a la iglesia o a hacer cosas del cristianismo, pues van por esos hábitos, pero yo oro que cada uno de ellos tenga esa necesidad de un Salvador, que su ser se tenga ese choque para que así tenga una necesidad de un Salvador, entonces pueda rendir su vida a Cristo, no por religión, no porque otros lo hacen, sino por una convicción total y que tenga un encuentro total con Dios, así como Saulo, fíjense. Saulo conocía de Dios por oídos y por lo que oía, era muy celoso de la ley, hasta que Jesús en ese encuentro con Dios lo derribó del caballo y entonces pudo tener ese encuentro con Dios, y a partir de ahí pudo conocerlo y saber quién es Dios y de defender su causa, de saber cómo es. Entonces así dice aquí, pues han tomado las ideas de unos autores. Dice, estas implicaciones, aunque son exigidas por Dios a todos los hombres, no están capacitados para cumplirlas por el pecado. El pecado es lo que nos ata, que no conozcamos a Dios o que no conozcamos el propósito por el cual nacimos. No obstante, es nuestro deber como creyentes presentar los desafíos morales de su creación. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron imposibilitados de satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Ese día se quebró la relación con Dios, y entonces no hubo nada, ni nadie, ni sus obras, ni nada que pudieran hacer humanamente para poder tener esa conexión que tenían antes. Entonces, a partir de ahí, de la redención, que los elegidos llamados eficazmente pueden nuevamente tener una relación plena de amor, fidelidad y libertad con el Redentor. O sea, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando tenemos ese encuentro con Dios. Dice, en ese sentido, dice, es a partir de la redención eficaz pueden tener una relación de plena con Dios, fidelidad, libertad con el Redentor. Y los capacita para cumplir su voluntad, que es buena. La voluntad de Dios es buena. A veces no entendemos, pero su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Lo que Él tiene trazado para nosotros, que nosotros decidamos aceptar y caminar por esa voluntad, es diferente. Pero la idea ahí está. En este sentido, solo los redimidos han sido creados para cumplir con su responsabilidad ética. Sin embargo, los reprobados serán juzgados por no obedecer las demandas eternas, pese a no poder hacerlo sin hacer a Dios injusto. O sea, todos vamos a ser juzgados por lo que escuchamos, oímos y cumplimos el propósito de Dios. Esa es nuestra responsabilidad a partir de que conozcamos a Dios. Los impíos pues como que no escuchan, entonces no se les demanda
mucho. Se les va a demandar cuando estén en ese juicio de que, como vimos en la clase pasada, la conciencia nos llama y nos habla y nos dice del Creador. Bueno, vamos a ver. Esta responsabilidad ética la tenemos por la creación. 3.1 dice: la Biblia afirma con claridad que el ser humano es producto de la actividad creadora de Dios. En Génesis se registra que todo hombre o mujer tiene dos elementos constitutivos: uno material, que es el cuerpo, y uno inmaterial, que es el espíritu. Dice, en ese sentido estamos hablando de la dimensión espiritual. Génesis 2.7. Vamos a ver qué dice Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos la naturaleza. Aquí habla de la naturaleza del hombre, que tiene dos ambivalencias, que es el material, dos elementos, y el inmaterial. Dice: al relatar la creación de manifiesta que fue hecho a la imagen del Creador. En Génesis 1:26 habla de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Dice Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Entonces, por lo que está dotado de facultades comunicables de Dios en su vida y de su responsabilidad. Entonces ya, desde que somos creados, dentro de nosotros tenemos esa naturaleza, ese vacío que solamente Jesús, que Dios puede llenarlo. Dice, es nuestra parte integral debe responder a esos desafíos como tal consecuencia, como la expresión humana de la misericordia de su obra artística. Por consiguiente, todo hombre, a diferencia de los demás seres creados, tiene un sentido ético y moral único. Ya en nuestro ADN ya lo tenemos, ¿sí? En ese sentido, toda persona tiene un código moral y de comportamiento escrito en la conciencia, ¿sí? No digan que nadie diga: no, pues yo no tengo, no sé, de Dios. O siempre, en cualquier persona natural, normal, tiene la necesidad de conocer de Dios o de saber, ¿verdad? Dice aquí: desde el principio la Biblia vemos cómo la ética de Dios escrita y manifestada claramente al hombre se percibe por prohibiciones, normas, principios y unos lineamientos claros y precisos sobre lo que es bueno y lo malo. La ética cristiana toma como fundamento la revelación de Dios en sí mismo, en su palabra y en sus escrituras, ¿sí? Entonces no hay excusa de que no sabemos del bien y del mal, no sabemos si es bueno o malo. Algo nos dice siempre cuál está ahí, qué es lo que Dios nos habla de su carácter ético, ¿sí? Dice: la imagen y semejanza de Dios del hombre hacen referencia a los atributos de la personalidad, los cuales son el intelecto, la voluntad y la sensibilidad. Vamos a ver el intelecto. Dice: el intelecto refleja la gracia del Creador con la criatura, al darle la capacidad de razonar, crear, avanzar y enriquecer la vida, ¿sí? No todos los seres humanos, aquí también les digo, todos los niños son inteligentes, todos tienen una inteligencia. No todos son académica, otras son verbal, otras artística, otra deportiva o diferente. Todos somos inteligentes, pero no todos somos sabios, ¿sí? Hay gente que usa la inteligencia para cosas malas y lo hacen bien, pero entonces esa inteligencia no los hace tener esa forma de crear cosas buenas, dice ahí. Y dice entonces también hay la voluntad dada por Dios. El hombre puede decidir libremente lo que hace. La voluntad humana, desde los primeros padres salidos de la mano de Dios, tiene principios éticos del Creador.
¿Sí? La voluntad de Dios es perfecta, santa y justa, encaminada a la gloria de Dios. ¿Sí? Habla del libre albedrío, ¿verdad? Y la tercera facultad constituida en el ser humano en su creación es la sensibilidad. La imagen de Dios en él indica la capacidad de sentir y expresar libremente sus emociones. Amar y ser amado, servir y ser servido. La solidaridad, la ira, el dolor, la esperanza y el gozo son algunas de las manifestaciones emotivas de las personas. Capacidad estética, admiración, placer, valor. Todo esto hace que nosotros seamos humanos, ¿sí? Y que también fueron capacidades que Dios nos dio. Entonces nos dio intelecto, voluntad y sensibilidad, ¿sí? Al ser creados se nos escribió la ley moral en nuestros corazones. Todos los seres humanos, aun las personas que están en esas comunidades que nunca han sido, no están cercanas a la civilización, aún ellos tienen esa ley moral escrita en sus corazones, ¿sí? No tenemos excusa en razón de salir de las preciosas manos, de sus preciosas manos con imagen y semejanza grabada en nuestra constitución. O sea, por la creación ya sabemos quién es Dios. Ahora, vamos a ver por la oposición. Dice, una de ellas es la capacidad y responsabilidad de señorear. O sea, cuando Dios nos creó, creó al hombre para señorear, ¿sí? Para poder gobernar y administrar y ser mayordomos de la creación. Así lo dijo en Génesis 1:28. Dice, esta función de dominio y control sobre los elementos creados implica la capacidad de hacerlo con la convicción de que es para la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, todos tenemos esa capacidad de administrar y ser mayordomos. Nadie dice, yo no sé, yo no puedo. ¿Cómo no? Tenemos implícita esa capacidad, porque si Dios no lo pidió es porque Él no nos va a pedir algo que no nos ha sido capacitados para hacerlo. Entonces, en nuestro ADN ya tenemos esa capacidad de eso de que no controlo mis sentimientos, no controlo mis emociones, no controlo mis pensamientos, no controlo mi ira, no controlo el tiempo, no, o sea, eso no existe. Esa es una respuesta cobarde para, pues para lo que, para nuestra responsabilidad como personas, ¿sí? Dice, esta función de dominio y control sobre los elementos creados es para la gloria de Dios, o sea que todo lo que hacemos tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Todo, ¿sí? Algo interesante es que la responsabilidad ética y funcional de Adán y Eva está garantizada por la bendición divina. O sea, fue directo, o sea, el llamado para ellos fue directo, divino, fue un llamado. Tú vas a hacer esto, esto y esto. O sea, no hay como hoy, pues, no sé para qué Dios me creó, no sé para qué Dios me llamó, no sé por qué estoy haciendo aquí nada más. Me paro, trabajo, voy a trabajar, como, me llego a trabajar, me duermo, otra vez, así, rutina. No fuimos creados para eso, fuimos creados para un propósito, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que Adán y Eva sí tuvo un llamado así directo. Ustedes van a ser creados para esto, ¿sí? Dice, entonces la posición que tenían ellos es la posición de gobernadores y administradores de la hermosa buena creación de Dios. Así nosotros también. Sin embargo, recordemos que la realización del hombre y la mujer está en hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios y seguir al pie de la letra, motivados por su gracia y demandas explícitas a su propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida, hermano, hermana? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es la asignación que Dios nos dio por nacer en este país, con esa familia correcta, perfecta, tener esos dones, esa forma de ser, esa forma de pensar y caminar en el propósito, cumplir, y el día que cumplamos, nos vamos, nos rezamos. Así como ejemplo tenemos con Cristo Jesús, nuestro Señor, ejemplo es para nuestra vida. Ahora vamos a ver, por la libertad, vamos a ver, otro aspecto de la imagen de Dios es el hombre, su libertad, libre albedrío o responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Sí, dice, indica la capacidad de observar las varias posibilidades y tomar una decisión.
vuelvo a leer, indica la capacidad de observar las varias posibilidades y tomar una decisión. ¿Sí? Tiene que ver por la capacidad dada por Dios para tomar una alternativa a juicio de su razón, considere acertada o más adecuada para la situación particular. Por eso Dios nos dio esta capacidad de inteligencia, de poder pensar, para tomar decisiones, guías, siendo, o sea, conectados con Dios, siendo guiados para su voluntad. Fíjense como dice aquí, que tenemos intelecto, voluntad de poder cumplir y de estar conectados con Dios, y la sensibilidad de poder tener acceso a, cuando cumplamos la voluntad de Dios, sentimos que tenemos éxito. Y no, como hay una frase que dice, al final de mi trabajo, de cada proyecto que hago, es que Dios reciba toda la gloria y yo el gozo de hacerlo. Pero la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. ¿Sí? Entonces aquí nosotros, cada evento que tenemos, cada cosa situación que hagamos, siempre todo es para la honra y la gloria de Dios, que Dios sea glorificado y que nosotros recibamos el gozo. Así como la Biblia nos habla, dice que nosotros, al hacer tu voluntad de Dios, me ha agradado. El hacer tu voluntad, sí, me agrada. Entonces, ahí tenemos satisfacción, ahí tenemos plenitud, ahí tenemos éxito, como dirían, ¿verdad? Ahí se siente. Entonces, ahí es donde nosotros podemos sentir que estamos caminando en la voluntad de Dios. Dice, el ser humano fue capacitado para tomar decisiones en relación a su comportamiento, vida y bienestar, guiados por el código ético constitutivo del acto de la creación. Sin el pecado, estas normas éticas de libertad y responsabilidad glorifican al Dios vivo, rinden culto a su soberanía y traen felicidad y armonía a la humanidad. Es imperativo decir que la libertad responsable dada al hombre tiene límites en razón de que no hay libertad completa y verdadera. ¿Sí? Entonces, lo único que impide esto es el pecado. ¿Sí? Porque aquí dice que sin el pecado todo es fácil que Dios reciba la gloria, que yo no tenga ese ego, esa soberbia de decir yo puedo, yo sé, yo tengo, yo todo. No, es poner todo esto en las manos de Dios. Esto es tuyo, tú me hiciste, tú me diste la inteligencia, tú es todo. Antes de ser cristiano, yo siempre me peleaba con mis compañeros de trabajo porque siempre decían, vamos a dar gracias a Dios, y gracias a Dios, pues, digo, ¿para qué ponen a Dios en todo si nomás es de la iglesia? Y no, realmente Dios está en todo, hasta aún en la más mínimo detalle de nuestra vida. Él está ahí, y tiene que ser glorificado. Muchos no entienden esto porque no hay una conexión, saber quién es Dios y que es el creador de todo, el soberano. ¿Sí? Dice aquí, el Evangelio de Cristo trae una esperanza ética y espiritualidad de la recreación de sus hijos. Okay. Por eso hay que evangelizar, para restituir al hombre de esa naturaleza pecaminosa y desviada al carácter de Dios. Es con una conexión. Yo no voy a salvar a la gente ni tampoco va a entregarse por mí. Mi tarea es, yo agarro a este hombre que no conoce a Dios, conozco a Dios yo, y hago que se junten. Entonces, cuando Dios le hable, ahí van a tener una conexión. Entonces Dios le va a decir al hombre lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. No soy yo ni la religión, es la conexión que tiene con Dios, es conectar al hombre con Dios. Muy bien, entonces dice, esta es la verdadera y real esperanza de vida. ¿Sí? Dice, sin Cristo estamos muertos, nuestra inmoralidad nos condena. Romanos 3, del 10 al 23. Francisco Lacueva hace una pregunta integrante. ¿Por qué es el hombre un ser ético?
¿Sí? Dice, a diferencia de los brutos animales, el ser humano está dotado por Dios de una mente capaz de razonar y de un albedrío responsable, o sea, intelecto y voluntad. El animal ya, pues, no hace, ¿verdad? No hace, trabaja por y vive por instinto, ¿sí? Dice, por eso estamos dotados de una mente capaz de razonar y abstraer. El hombre puede prefijarse un fin determinado y tratar de hallar los medios para conseguirlo. La vida humana siempre hay una meta y una andadura, pero el hombre no es un ser autónomo, puesto que es un ser creado y por tanto es limitado y relativo. Eso es muy importante, dice, pero el hombre no es un ser autónomo, no nos hicimos a nosotros mismos, no tenemos lo que tenemos. Mucha gente dice, no, yo sí tengo lo que tengo por el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el sudor. Pero ¿quién te dio la vida? Yo le pregunto a las personas, ¿verdad? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién? ¿Sí? No hay absoluto en el hombre, ¿sí? No hay nada que nosotros digamos, nosotros somos y tenemos todo y somos dueños de nuestra vida. Dice, después de la caída original, el ser humano está inclinado al mal, es radicalmente egocéntrico. O sea, todos los seres humanos sin Dios, o bueno, todos somos egocéntricos. Nada más que tenemos mucha lucha, ¿verdad? Los que no conocen a Cristo, pues se dejan fluir por ese río egocéntrico. Los que estamos en Cristo, pues luchamos todos los días en aplacar a ese hombre egocéntrico. Y se sienten capacitados para cumplir la ley de Dios. Solos, con nuestras propias fuerzas, no podemos andar en esta vida y agradar a Dios. No podemos, ¿sí? Porque nuestra ley en nuestro cuerpo humano tiende a rebelarse, ¿sí? Ahí como lo dice en Romanos 1:18, y 8:7 y 1 Corintios 2:14. Dice, esa incapacidad del ser humano caído en el pecado respecto bien obrar quedó descrita en las palabras de Agustín de Hipona en el Concilio 11 de Orange, habido en el 529, Canon 22. Dice, de lo que es propio del hombre, nadie tiene de suyo cosa que mentira y pecado. Eso sí, no hay duda. No, nuestra naturaleza va hacia allá, ¿sí? Y dice, eso no hay duda, dice, y si el hombre posee algo de verdad y de la justicia, le viene de aquella fuente a la que debemos dirigir nuestra sed en este desierto, a fin de que, como refrigerados por algunas gotas, no desfallezcamos en el camino. Nada bueno viene de nuestra propia naturaleza. Lo que sale por el soplo de Dios. Dice, solo existe una ética válida, la cristiana. A la luz del Nuevo Testamento, Cristo está al centro de la historia de la salvación para toda la humanidad. A partir de Cristo, que cumplió la ley y pudo en su cuerpo, naturaleza, cumplir la ley, y al haber cumplido él toda la ley sin haber pecado alguno ni mancha, murió en la cruz para abrir ese portal, esa puerta, para que nosotros tengamos esa libertad de poder buscar y de conocer a Dios. Cuando Él se fue, su cuerpo se fue, pero nos dejó al Espíritu Santo. Él subió a la diestra del Padre y nos dejó el Espíritu Santo, que está en todo el mundo, ayudándonos a guiar para glorificar a Dios, para conocerle a Él. Dice aquí, solo depende, y es necesariamente hay una alternativa, creer o no creer, es decir, aceptar o rechazar a Cristo como único Salvador necesario y suficiente. Toda la conducta, todo el comportamiento ético del ser humano ya está tipificada como fruto de una de las dos raíces, la fe o la incredulidad. Nada más. O le creemos a Dios o no le creemos. Esa
el sentido. Dice, la genuina ética humana, la única normativa capaz de llevarle a un puerto seguro, le viene de la acción del Espíritu de Dios. Es el único que nos ayuda. Aquí en esta tierra es el único. Es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Es fruto de nuestro nuevo nacimiento, de la regeneración espiritual realizada por el Espíritu Santo, del ordinario mediante el oír la palabra de Dios y de la constante docilidad de los esposos del mismo Espíritu. El mismo Espíritu nos avienta a glorificar a Dios en nuestras vidas. La ética cristiana está afincada en la vida eterna, en la vida divina, por tanto que en la vida del cristiano es participación de la naturaleza divina, es decir, la conducta moral de Dios. De este concepto ético que comporta la participación de la naturaleza divina, arranca toda la temática moral de la Biblia, desde el primer seréis santos porque yo soy santos, hasta todo aquel que tiene esperanza en Jesucristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Evangelio es verdaderamente la doctrina de la vida, y la fe se entrega total para recibir la vida y recibirla en plenitud. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante conocerle a Dios y conocer su palabra y conocer su voluntad. Y tener esa conexión con Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a que este intelecto pueda captar la idea de Dios, la voluntad, el libre albedrío de decidir, creerle, caminar en fe y la sensibilidad para poder saber que estamos caminando en lo correcto. Bueno, vamos al punto siguiente. .4 dice la ley del pueblo de Israel. Vamos a ver. Dice, distintas acepciones del término la ley. Los principales términos de ley fueron definidos por Tomás de Aquino en la Suma Teológica y aún nos valen, con la adición del concepto ley científica. Hay dos tipos de ley que en la Biblia se interpretan. En hermenéutica vimos que cómo interpretar las escrituras. Entonces, hay que ver qué significa ley, porque no en la traducción, pues acuérdense que la Biblia se escribió en hebreo, griego y arameo. Entonces, la transcripción de ley en español implica muchas diferencias, depende del lenguaje que fue escrito originalmente. Entonces, para Tomás de Aquino, él describió que había dos tipos de ley en la Biblia, ¿verdad? Bueno, especialmente en el Antiguo Testamento. Dice aquí la ley científica, la ley eterna y la ley natural. Dice, la ley eterna no es otra cosa que Dios mismo, no es otra cosa que el plan de la divina sabiduría, considerando como director todos los actos y movimientos de las criaturas. Dice, los principios eternos de la naturaleza de Dios son las normas absolutas para la conducta del hombre. Esa es la ley eterna, que implica a Dios, ¿verdad? Ahora dice en punto número 2, la ley natural. Dice, no es otra cosa que una participación de la ley eterna en la criatura racional. Podemos examinar el concepto pagano de esta ley y el concepto bíblico. Vamos a ver cómo lo describe en el concepto de la ley y en el concepto del pagano. Bueno, en el inciso A dice, el concepto pagano. Según Aristóteles, es natural la regla de justicia que tiene la misma validez en todas partes y que no depende de nuestra aceptación de la misma. Cicerón expresa así como el concepto estoico, la ley verdadera es la razón justa en concordancia a la naturaleza. Es de aplicación universal, es inmutable y eterna. Quien la desobedece está huyendo de sí mismo y está negando su naturaleza humana. Aquí está implicado el concepto de que existen principios de conducta independientes del tiempo, el lugar y de la opinión grabados en el corazón humano. Es como el concepto de la Biblia que es pecado. Muchas veces en las escuelas dominicales dicen, es todo lo que le desagrada a Dios. Bueno, va más allá. Dice aquí en la Biblia que pecado es el quebrantamiento de la ley. Déjenme buscarle exactamente donde habla eso, pero pecado es, como lo vimos en el video de las clases pasadas, que es el quebranto de la ley.
in- dice, no me dice un chorro de es quebrantar la ley o es la infracción de la ley. A ver, vamos a buscar más por infracción. Infracción de la ley. Bueno. Ok, aquí en la Biblia. Dice aquí, en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que peca viola la ley de Dios porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Eso lo dice en la PDT. En la Reina Valera dice un poquito más, pues más con, dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el concepto de la ley en cuanto al concepto pagano, pues habla de quebrantar la ley. Cualquier ley se quebranta es pecado. Ahora vamos al inciso B, dice el concepto de las Sagradas Escrituras, la existencia natural de la ley es aseverada en Romanos 2:14-15, que es implicada y en todos los textos que enseñan la responsabilidad moral del hombre fuera del pueblo de Dios. Se trata de un conocimiento natural de lo bueno y de lo malo. Es notar que no se trata de una ley descriptiva, es una ley normativa. El hombre sabe por su conciencia lo que es bueno, aunque no lo haga. ¿Sí? Sabe por su conciencia. Dice, hay que tener también en cuenta las consecuencias de la caída de la percepción natural por parte del hombre caído, que está universalmente distorsionada en mayor o menor grado. ¿Sí? Y ese es el concepto de la ley. Ahora, la ley científica, inciso C. Dice, la importancia de esta acepción del término ley aquí radica en la confusión que ha surgido desde el siglo XVIII entre la ley natural y las leyes de la naturaleza. A través de la observación científica se formularon leyes naturales. El método fue aplicado al hombre y su conducta, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de leyes? Pues el tipo de donde sacaron las leyes, la normatividad, empezamos con Roma, de las que conocemos, ¿verdad? Implican sus leyes. De ahí sacaron sus constituciones y derecho y todo eso. Dice, lo que era una ley en Edén fue sustituido por lo que era la ley natural en Europa. Ahora vamos a ver la ley positiva. Dice, es una ordenanza de la razón hecha para el bien común y promulgada por la que tiene a su cargo la comunidad. Dice, son de género de las leyes humanas promulgadas en las leyes legítimas autoridades. ¿Sí? Pues, lo que hablamos, ¿verdad? De la ley humana, de las que tenemos ¿cómo se llama? Nuestra constitución, es todo esto. Dice, ¿de dónde viene esto? Pues por ejemplo, aquí habla Manson de las siguientes distinciones entre la Torah y cualquier otra ley positiva. La Torah abarca toda la vida humana. ¿Qué es la Torah? Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio. Esa es la Torah. En ella, de verdad que, porque por eso los judíos cuando los hombres tenían 15 años, hacían su bar mitzvah, entonces tenían que repetir toda la Torah, habérsela aprendido de memoria, imagínense, qué chido. Bueno, y dice abarca toda la vida humana, mientras que la ley positiva solo puede tocar aspectos sociales de conducta. ¿Sí? En cuanto a su promulgación, la Torah no se encuentra en los estatutos como la ley positiva, sino que se oye de la boca de los siervos de Yahvé, de Jehová, los cuales traen su palabra al hombre. Dice, a diferencia de la ley positiva,
la Torah no se puede reformar, no, pues ya está escrita, ¿sí? Dice, tampoco existe la posibilidad de apelación contra ella, por ser el reflejo de la naturaleza eterna de Dios. El propósito de la Torah, las funciones de la ley o Torah eran las siguientes. Uno, era una manera de vivir para un pueblo escogido y rescatado, ¿sí? No solamente era un código de conducta, sino una manera de vivir conveniente para el pueblo escogido por Dios y con quien ha hecho un pacto a favor de ellos, ¿sí? Ellos tenían la promesa, haz esto y vivirás. Esa es la situación por la cual ellos estaban, Dios les dio la Torah al pueblo de Dios, ¿sí? Dice, de esta manera, los israelitas, ocupándose de la obediencia al pie de la letra como medio de salvación, fueron condenados tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por Jesucristo. Pues ellos creían que nada más cumpliendo con la Torah así al pie de la letra, con sus propias obras ellos tendrían salvación, y no. Jesucristo, nadie podía haberlo hecho, nadie podía haber cumplido la ley, la Torah. ¿Sí? Dice, la ley era un favor de Dios al pueblo, el pacto, como guía de su conducta hacia Cristo. ¿Sí? Dice la frase de Esteban, la ley contenía las palabras de vida. Estaba destinada a refrenar el pecado. Esta función está relacionada con la primera. Aun cuando Israel se había apartado de Dios, su conducta era mucho mejor que las naciones paganas, la verdad. Aún así, la Torah, si seguían al pie, trataban de seguirlo al pie de la letra, su conducta era mucho mejor comparándola con otras comunidades. Dice, aunque estaba muy lejos del espíritu de la ley Dios, ¿verdad? Con mayúscula. Dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Sí? O sea, para aquí, por ejemplo, aquí cuando los niños digo, a ver, ¿a quién regaño? ¿Regaño a todos? ¿Los regaño por gusto? Y dice, no, dice, porque nos portamos mal, porque no hacemos caso. Entonces, exactamente, la ley es para quien comete error, con quien comete, que no tira al blanco, ¿verdad? Dice que estaba destinada para refrenar el pecado, ¿sí? Y que cada uno aun cuando Israel se había apartado con Dios, su conducta era mejor, ¿sí? Dice que paradójicamente la ley al mismo tiempo enseña al hombre que es pecador y y que hasta le incita a pecar, ¿sí? Porque entonces, pues yo no puedo, entre más me peco, más me hundo. Dice, demuestra la naturaleza pecaminosa del pecado, ¿sí? De nuestro ser. Es decir, no solamente la ley sabe el hombre que el pecado es pecado, sino también convence al individuo de pecado, ¿sí? La misma palabra nos dice, ¿verdad? La ley es el conocimiento del pecado, como nos dice en Romanos 3:20. La ley se refleja como un espejo, ¿sí? En cuanto a eso estamos hablando. Dice, es una preparación para Cristo. Ha sido el pedagogos, el siervo que lleva a los niños a la escuela, el pedagogo, pedagogos, ¿sí? El ayo. Dice, llevándonos a Cristo, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. La ley preparaba para Cristo en todos los aspectos mencionados y en el aspecto ceremonial. Cristo dijo que había venido a cumplir la ley y con el cumplimiento puso fin a la ley, a la Torah, ¿verdad? Al hecho de cumplir la ley. De modo que el cristiano está libre del yugo de la ley. Ya no estamos atorados a que tenemos que cumplir al pie de la letra, ¿sí? Dice, que significa estar bajo la ley de Cristo. Ahora estamos bajo la ley de Cristo en vez de la ley del Torah. Dice, lo veremos en la cuarta parte de este libro, ¿verdad? Y nos revela la naturaleza de Dios, tanto su santidad como su amor a su pueblo. Entonces, qué interesante es ver que en los primeros libros de la Biblia habla de que estos
estos códigos que Dios nos da, no solamente es para enseñarles a vivir, sino es para vivir de una manera, pues, sociales de conducta, de todo lo que es el que estar bien con uno mismo y estar bien con los demás. ¿Sí? Una de las cosas que quiero implicar muy bien es que antes en la ley se decía que no pecábamos hasta que se manifestaba el pecado. O sea, por ejemplo, si alguien robó algo, entonces ya es pecado. Si alguien lo agarró, ya, si es físicamente. Si alguien golpeó a alguien o lo mató, es pecado porque lo hizo. Y eso habla cuando nos habla en el Antiguo Testamento que la ley dice que amarás a Dios de todo tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas. En el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Jesús y murió en la cruz del Calvario, Él cambió el primer y grande mandamiento, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el cumplir la ley de Cristo, la gracia, ahora implica que pecado es desde que lo pensamos. Antes era, si tú codiciabas a una mujer, pero no cometías adulterio, no te llegabas sexualmente a ella, entonces no era pecado hasta que lo hacías. Eso es en el Antiguo Testamento, ¿sí? En la ley. Pero cuando Jesucristo vino, nos vivimos bajo la gracia, que es bajo lo que Él, su obra, lo que Él ya hizo. Entonces cambia a que amarás, el primer gran mandamiento es amarse a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, no existe persona alguna que diga yo no peco, no he pecado, o no tengo pecado. Todos pecamos, y todos los días, con nuestra mente. Desde que aquí se mete en nuestro corazón, vemos algo, ya codiciamos, ya, desde que tengo ganas de golpear a esa persona, ya pecamos. Todos somos pecadores, porque no somos capaces como seres humanos de cumplir la ley. Entonces Jesucristo vino y ahora vivimos bajo la ley, bajo la gracia. La ley, la gracia. Nos bajamos la gracia. Entonces, cuando vivimos bajo su poder de Jesucristo, cuando pecamos, abogado tenemos con el Padre. Cuando pecamos, no es por nuestras propias fuerzas, como los católicos dicen, voy a hacer unas mandas para que Dios me perdone. Voy a dar tanto para que Dios me perdone. Me voy caminando de rodillas para que Dios me perdone. No necesitamos hacer eso. Dios con su sangre ya nos perdonó de todos los pecados que tenemos, que hacemos hoy, que hicimos, que hacemos y que haremos, porque su gracia es suficiente. Su gracia, Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él hizo la obra perfecta allí en la cruz. Ahorita seguimos con el siguiente punto. Bueno, sigamos ahora. Esta parte es importante porque vamos a hablar del carácter religioso del decálogo. El decálogo es el término que significa 10 palabras. Y efectivamente los judíos lo llaman 10 palabras. Y aparece en Éxodo 20 del 1 al 17. Y Deuteronomio 5, 6 al 21. O sea, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y consta de 10 mandamientos divididos en 2 tablas. Los 3 primeros mandamientos se tratan de la relación con Dios. El cuarto y probablemente el quinto tienen también una base religiosa. Los otros 5 tienen con un propósito social esta íntima relación entre la religión y la vida. Distingue el decálogo de otros códigos. Por ejemplo, el de Hammurabi, de los cuales se preocupa la ley civil y criminal, especialmente de la defensa de la propiedad. Dice, en el orden de los 10 mandamientos, dice su orden, aunque sabemos que estaba inscrito en 2 tablas, el texto no indica cómo fue dividido entre las 2, nada más que estaban 2 tablas, ¿verdad? Dice, por el contenido se puede hacer la división
después del 4 y del 5. Los autores evangélicos optan en general por esta última división. Por ejemplo, Bruce, quien ve en los primeros 5 mandamientos el deber del hombre para con Dios, expresado en una progresión que comienza por la adoración del corazón, pasando por las palabras de las acciones. Dios debe ser honrado en su persona, en su culto, en su nombre y en su día. ¿Sí? Y en sus representantes, al quinto. Son los primeros 5 mandamientos, lo que dicen que es una tabla. Dice, en la segunda tabla, ya que tiene también su relevancia social, la segunda tabla trata de la relación del hombre con el prójimo, procediendo del orden inverso, de acciones a palabras y pensamientos. El prójimo debe ser respetado en su vida, en su mujer, en sus bienes y en su reputación, y todo lo que está dentro de su corazón, además de las acciones externas. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir la primera y la segunda tabla. Dice, la primera tabla. Eso está en el capítulo 20 de Éxodo. Comienza con un prólogo que proclama la existencia de Dios y su obra salvadora, como motivos de la obligación del pueblo del pacto con él. Vamos a ver el primero. No tener dioses ajenos. Ese es el fundamento de la teología, ¿sí? Dice, y de la ética hebreo-cristiana. La ética tiene que estar basada en la religión y no en el interés personal, ni siquiera en una preocupación por el bien del prójimo. Lo primero es la obediencia a Dios Santo, la cual implica el respeto, la justicia y la práctica de la misma. Es como mi maestro de filosofía en la universidad me decía, si los valores no tienen una fuente fidedigna, entonces no son valores, son intenciones, son buenos deseos. Es como el gobierno quiere cambiar este país con sus intenciones, pero si no ponen a Dios como fundamento, si la Biblia, entonces no tiene nada, no tiene. Y aquí, como dice, la ética tiene que estar basada en la religión, o sea, en Dios. Sí, no el interés personal ni preocuparse por el otro, porque se han desviado tanto en que el otro y que los que sienten que son ofendidos, que son ahora esos grupos pequeños que se sienten ofendidos, que se sienten que hay que cuidarlos, así como mi posición es, por ejemplo, el presidente Bukele, que contesta muy bien, dice, todos se preocupan por los derechos humanos, los derechos de los de la cárcel, de los rateros, de los criminales, y se preocupan y pelean por ellos, pero ¿y quién pelea por los derechos de aquella esposa que le fue matado su esposo, aquella mamá que le fue matado un hijo? ¿Quién lucha por los derechos y la preocupación de aquellas personas? Pues por eso se ha desviado tanto, porque no hay la base fundamental, verdadera, fidedigna de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el primero es no tener dioses ajenos como fundamento. Él es Dios, Él es el creador de todo, el soberano de todo, el base, el temor de Dios. Nosotros por eso aquí en la escuela, lo principal es que los niños conozcan de Dios, que conozcan que existe, que se vayan de aquí sabiendo que Dios existe. Si no como religión, no como... O por ejemplo, aquí oramos todos los días en la mañana, a comenzar. ¿Sí? Los niños ven que los maestros todos los días en la mañana de 7:30 a 7:50 oramos. Los niños ven que nos metemos a la oración. Después cuando ellos entran a los salones, les damos su oración, su devocional. Cuando vamos al recreo, vamos a orar primero para ir al recreo y a comer. Cuando vamos a hacer el examen, Dios, ayúdanos, tu Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas. Implicación de Dios, implicación que Dios existe, que Dios está, que todo eso. Y es muy padre porque los niños en sus primeros 5 años, en los primeros días de vida en la primaria, en la primaria menor, donde los niños tienen esa capacidad fantasiosa de sus pensamientos, reconocen a Dios, y después cuando ya empiezan con su pensamiento concreto en cuarto, quinto y sexto,
lo afirman y saben que Dios existe. Y cuando van a secundaria ya les pueden decir y hacer cosas y ellos deciden tener sus decisiones bajo esos principios. Vamos a ver, dice aquí el segundo mandamiento, tenemos la prohibición de un culto parecido al de Egipto y Canaán, como no hagas imagen de ningún material, porque se prohíben pues todas, ¿verdad? La materialización de un culto. Por ende la conducta, querer adorar, es un peligro de ponerlo en ejemplo, porque pues puede ser, podemos desviarnos al mundo pagano, de tener imágenes de cualquier cosa. Dice, el mandamiento se aplica a cualquier cosa que pudiera usurpar el lugar de Dios como objeto único culto. Puede ser una novia, puede ser la esposa, puede ser el trabajo, algo que le quite la prioridad a Dios. No solamente es una estatua como los católicos, cualquier cosa que sea, ¿sí? Porque es como estar quitando a Dios de su pedestal y poniendo otra cosa, otra persona. Se une con el primero, ¿verdad? Que es el no tendrás dioses ajenos. La ética del ser leal, de ser de ser adorar a Dios. El número 3 habla del legalismo judío, procurar guardar el mandamiento evitando la pronunciación del nombre sagrado. Sí, de estar jugando con el nombre de Dios, dice. Más que una provisión de usar el nombre de Dios o de jurar por dicho nombre, se trata de que se cumpla lo prometido bajo el juramento, como quiera que el nombre represente el carácter mismo de la persona. Este mandamiento prohíbe cualquier conducta en el pueblo de Dios que pudiera deshonrar su nombre. Osborne opina aquí que se incluye también la hipocresía religiosa, o sea, el decir de Dios y no vivir conforme a los principios es usar el nombre de Dios en vano. Sí, y no solamente que, ay Dios mío, o sea, no, o oh my gosh, oh my God. Eso no implica que esté jugando con el nombre, sino implica el nombre de jugar con su nombre, de no reconocerle, o de usarlo como cualquier cosa, como usamos el nombre como tapadera. Número 4, se trata de observar el día de Jehová, o sea, el día de reposo, ¿sí? Es el día que se debe de buscar una implicación de buscar tener el descanso de Dios, ¿sí? Dice, en lo religioso, la conmemoración del reposo divino después de la creación. Dios descansó en el séptimo día. Y de la redención de Egipto. En lo social, una oportunidad para hacer el bien al prójimo y darle libertad a los esclavos. Y en lo personal, una recreación y descanso del trabajo de la semana. Físicamente, para la salud, es necesario descansar. Aún en eso, Dios se preocupa. Dios, no se imaginen cómo Dios se preocupa no solamente de lo espiritual, ni de lo físico, también de lo económico, de lo sentimental, de todo se preocupa. Dice, en el Antiguo Testamento los padres son, en el quinto mandamiento, los padres son responsables de instruir a los hijos acerca de Dios. Dice, el respeto a los mayores es vinculado en el temor de Dios. Hoy en día, la verdad, como las generaciones, y todo por culpa de los padres, porque nosotros hemos permitido que los hijos se tuteen con los grandes o que le falten el respeto a los grandes cuando se debe de honrar, ¿sí? Dice, es el único mandamiento que encierra una promesa para que tus días se alarguen en la vida de la tierra. Honrar, ¿sí?, a los padres, lo cual implica que la desobediencia a los padres puede ser a la vez señal de la ruina social. He aquí, en casos extremos merecían la pena de muerte. La falta de respeto a los padres implica rebeldía contra la ley que ellos enseñan. Entonces, esos no se imaginan si los papás permitimos, porque los niños, hay una frase que siempre uso y me gusta mucho, que dice, el indio no tiene la culpa, sino aquel que lo hace compadre. Yo veo los niños, ¿por qué faltan el respeto? Porque en su casa, aquí llegan los niños y
Si no saludan en la mañana, good morning o algo así, yo les digo, deben de saludar cuando lleguen a un lugar, deben de saludar, porque en su casa no, si no ven a sus padres hacerlo, ellos tampoco lo hacen. O si no le dicen los papás que tienen que hacerlo, no lo hacen. Los niños repiten lo que ven hacer. Solamente. Cada vez que hay un problema aquí en la escuela con un niño, siempre yo veo y voy a la raíz, es el papá. El papá, todos los papás tenemos la culpa de que los niños sean así porque lo ven. No los enseñamos a hacer cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el quinto mandamiento, ¿verdad? El respetar y honrar a los padres. Ahora, dice aquí en la segunda tabla, dice, bueno, nos vemos, es el sexto mandamiento, ¿verdad? Pero aquí dice que es el 1. Bueno, dice, la palabra de Dios enseña el carácter sagrado de la vida humana, desde la muerte de Abel en adelante, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. El homicidio es uno de los pecados más graves, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El mandamiento no comprende la pena jurídica de la muerte, ni la matanza de la guerra, ¿sí? Entonces, no matarás. Ese es uno de los pecados más graves del ser humano, quitar la vida, porque la vida no decidimos nosotros, ni de nosotros mismos, decide Dios, ¿sí? Muy bien, porque Él es el único que tiene el control, porque Él es el creador de la vida. El número 7, o el segundo de la segunda tabla, dice, el alto concepto del matrimonio que aparece en la ley, se ve en Génesis 2, 21, 24, dice, este mandamiento implica la protección del hogar y de la vida familiar. La pena era la muerte, ¿sí? Entonces es el concepto de matrimonio, ¿sí? El hecho de que Dios, el matrimonio, que es el núcleo familiar, que es la célula de la vida de las comunidades, lo protege mucho. Entonces, para Dios, si es importante la familia, es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque de la familia, se reproduce, está cumpliéndose el mandamiento. Cuando Dios creó al hombre, dice, para que os multipliquéis la imagen, no multipliquéis que se llena la tierra, multipliquéis la imagen de Dios y sojuzguéis. Entonces, por eso el matrimonio tiene un alto concepto para la ley de Dios. Y en el octavo, o en el tercero de la segunda tabla, dice, este mandamiento presupone el derecho de la posesión de objetos legítimamente adquiridos, o sea, no codiciarás. La propiedad, dice Bruce, es la exteriorización y ampliación de la propia personalidad del hombre. Lo que yo tengo dice de quién soy. Las cosas que tengo hablan de quién soy. Si estoy preocupado por alhajas, todo eso, muestra quién soy. Sí, las propiedades mías muestran quién soy. Entonces, y si yo quiero más y codiciar lo de otro, habla de mi carácter. ¡Ay, qué tremendo! 4. Se trata de proteger la reputación del prójimo. El falso testimonio denota malas intenciones, procurando lograr una manera más útil de lo que uno no se atreve a hacer abiertamente. Dice, una blasfemia o con el fin de matar o robar. No dar falso testimonio, porque habla del quebrantamiento de uno mismo, de que uno no es íntegro con uno mismo, y si no es íntegro con uno mismo, no es íntegro con las demás personas, y lo que siembras cosechas. Pues, si no quiero que me mientan, yo no miento, ¿verdad? Si yo no quiero que me engañen, yo no engaño. Si yo no quiero que me hagan daño, yo no hago daño. Si yo quiero amor, siembro amor. Si yo quiero comprensión, siembro comprensión. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, ahí va más. 5. Y el 10º dice, reconoce que la codicia es la raíz de otros pecados, como el robo y el adulterio. Enseña que también el deseo es pecado, como ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, aún desde que pecamos, desde que pensamos, ya pecamos en la mente. Sí, ahora vamos a ver la evaluación de estos 10 mandamientos. Dice, sus puntos fuertes. Fundamenta el código de ética de la religión o del cristianismo, ¿sí? Dice,
Es a la vez también es breve y comprensivo. Incluye la conducta social, las relaciones familiares y las relaciones con Dios. Prohíbe cada ofensa en su grado más alto. Así comprende las transgresiones menores, por lo tanto que es capaz de ampliación. O sea, esto es básico, ¿sí? De ahí se derivan, pues como vemos todas las leyes que existen. También vemos sus limitaciones, así como sus puntos fuertes. Hay limitaciones, dice, es principalmente negativo, con excepción de los mandamientos 4 y 5. Dice, Bruce hace la siguiente observación: pedagógicamente discutible, en la infancia de una nación, igual que la de un niño, la parte primitiva de su formación moral debe siempre consistir en preceptos concretos expresados en la forma de prohibiciones. Henry añade, su forma negativa pone en alto, en claro, que están dirigidos al hombre de un estado de desobediencia. Es como, por ejemplo, hoy en día, que no le pongas, se prohíbe, no matarás. Eso es negativo, esas implicaciones, esas frases son... Vamos a ponerlo de otra manera, para que se oiga más bonito. No, cada vez que me dicen eso, quiero jalar los cabellos, pero no se puede, porque no puedo. Tengo un puto pelón, pero bueno. No, me gusta cuando dice que si se dice es algo, esta acepción negativa hace que haya una observación de que esto es algo importante, ¿sí? De esas provisiones. Está claro que dice que dirigen al hombre a un estado de desobediencia. Ahora, otra limitación es su aplicación externa. Dice, habla más de las acciones de la vida interior, del pensamiento y deseo. ¿Sería posible obedecer la letra negando el espíritu? Pues no, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando dice un niño, párate, ponte de pie, ponte de pie. Y ya después lo ponen de pie a fuerzas y dice, pues por dentro estoy sentado. ¿Sí? Podríamos decir que el decálogo ataca directamente los frutos del pecado, mientras que el sermón del monte ataca más directamente a las raíces del pecado. Otra limitación, es limitado por su alcance. Por ejemplo, no dice nada de las responsabilidades del hombre para la autoridad política, a menos que el mandamiento quinto se extienda a todos los que tienen autoridad. Carece también de dinámica por su cumplimiento. Por eso Pablo lo llama que la ley es débil, lo dice en Romanos 8:3. Bueno, vamos con las enseñanzas éticas de los profetas del Antiguo Testamento. Dice que los objetivos de este ministerio profético, los profetas hacían algo más que pronosticar el futuro. En realidad, el papel primordial del profeta, de acuerdo a la etimología del término, es hablar en nombre de otro. En este caso, hablaban en el nombre de Dios. Y por eso ellos dirigían al pueblo a través de los profetas, porque los profetas hablaban en nombre de Dios. Y dirígete, y te estás desviando, y órale, vámonos vuélvete al camino, vuélvete a lo que va, ¿sí? En Oseas se plasma típicamente la figura de Israel como la esposa infiel de Jehová, que debe retomar a su primer amor. Más tarde destacan los profetas contemporáneos Ezequiel y Jeremías, que son enviados a los dos sectores del pueblo, muy distintos entre sí. Jeremías profetiza a Jerusalén bajo el juicio inminente, mientras que Ezequiel profecía a los desterrados que ya habían experimentado un juicio divino. Entonces, todos hablan para una restauración. Los profetas del Antiguo Testamento, Dios los usaba para restaurar y que se fueran al camino. Ahora vamos a ver el mensaje distintivo de cada profeta. Amós hablaba de justicia y de juicio, ¿sí? Dios es juez en todas las naciones. Eso es lo que decía Amós, ¿sí? Ezequiel, como también Jeremías, resaltan el énfasis característicos en los profetas del segundo periodo, la responsabilidad individual ante Dios, ¿sí? Que representa el carácter ético de Israel. Cada cual moría por su pecado. No era posible salvarse en base a virtudes ajenas. Esto contrasta con la enseñanza anterior, que tiene énfasis en lo colectivo, en que todo el pueblo tenía la culpa. ¿Sí? Isaías y Miqueas hablaban del carácter santo de Jehová, el santo de Israel, quien exige santidad para su pueblo. ¿Sí? Dice
Jeremías como Ezequiel enfatiza que cada cual morirá por su propio pecado. ¿Sí? En Oseas habla del amor de Dios como el esposo de Israel. Su término favorito era el vocablo Hesed, lealtad, misericordia, fidelidad al pacto, a su amor de su pueblo, a su pueblo. Dios llama a su pueblo a que retorne a Él, expresa su deseo de perdonar y habla con las bendiciones que quiere derramar. Entonces, Dios usaba a estos hombres con diferente... el propósito era que se encarrilaran, que volvieran a restaurarse, pero con diferente tono, con diferente emoción, sensación, ¿sí? Entonces, así como Miqueas, Oseas, todo era para amar y seguir en el camino de Dios. Ahora, los puntos éticos donde se realizan estas enseñanzas proféticas. Vamos a ver. Dice, la separación de Dios que se manifiesta en los siguientes aspectos. La apostasía religiosa. En eso ellos era el énfasis. Cuando veían apostasía, mandaba Dios a un profeta para que los pusieran en orden, ¿verdad? Esa es la primera, la separación de Dios. Cuando veía que Dios se separaban, entonces mandaba a alguien para poder guiarlos a que se pusieran otra vez en el camino, ¿sí? Ezequiel denuncia como tanto la idolatría en Israel y en Jerusalén como la que aún persiste en los desterrados. Siempre usaba a alguien para que pudiera hablar en nombre de él. Es una afrenta a Jehová y a su nombre. Las consecuencias serán condenaciones al juicio divino. En eso Ezequiel era muy enfático para poder decirle a la gente que iba a venir un juicio a través de él. Como Jonás, como otros profetas que Dios usó para que Dios atraerá a su pueblo. Dice, el pueblo de Dios ya no tendrá por qué hablar de los objetos del culto, como el arca. Sus sacrificios ya no serán los animales, sino de alabanza. Todos los días es humillarnos ante Dios, decir, Dios, aquí estoy para adorarte, exaltarte. No, esta vida no la puedo vivir solo, ayúdame, guíame. Sí, también profetiza el nuevo pacto, caracterizado por la ley escrita en nuestros corazones. Ciencia cierta, puedo decir que lo tenemos todo. Tenemos a Jesús, la palabra, tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos todo, pero si no entendemos esto, entonces no podemos cumplir su propósito, no podemos vivir una vida plena, ¿sí? Ahora también, aparte que los puntos éticos que desatan la enseñanza profética era la separación de Dios, ahora es la injusticia social. Así como la ostentación, opulencia del lujoso, fastuoso, hemos dado una descripción de los ricos holgazanes que tienen 2 casas ricamente adornadas y a los otros los tenían pobres, ¿sí? Como la comida, bebida, música, perfumes. Su prosperidad es el resultado de negocios sucios. Las mujeres son una personalidad del orgullo y derroche lujoso. Eso nos habla en Amós, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a ver que en este caso de la injusticia social, la injuria, el latrocinio, la explotación, los profetas acusan a los ricos de oprimir al pobre, de pervertir la justicia, de ser acreedores crueles, de practicar negocios fraudulentos, y entonces los gobernadores son unos malvados. Entonces por eso Dios mandaba también a los profetas. Otro es el juicio divino. Una conducta tan inmoral, el resultado del egoísmo y de la separación de Jehová, traerá sobre el pueblo el juicio de Dios. Amós también nos lo habla, ¿verdad? Pone el énfasis en la responsabilidad especial de Israel. Oseas acusa a Israel de su infidelidad al esposo, quien ve obligado a castigarle. Y punto número 4, último, la gracia regeneradora. Este aspecto se muestra especialmente de los profetas del segundo periodo.
Llaman al pueblo al arrepentimiento, a proclamar el perdón divino, van más lejos de los profetas del periodo anterior, profetizando el perdón para los arrepentidos del cambio interior que Dios obrará sobre su pueblo. Bueno, de esas 14 páginas vamos a hacer un mapa conceptual de esta unidad 3. Acuérdense, pues es una sola página, la portada, una sola página, el mapa conceptual, y me lo mandan en PDF. ¿Ok? Yo creo que esta clase aún a mí me ayuda, me inspira, me llena de poder entender más la raíz y el origen de los mandamientos de Dios, que no son nada más por ponerlos, sino porque muestran su carácter, muestran el amor, la protección de Dios hacia nuestras vidas. Y espero que el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, nos ayude a poder entender esto y mucho más. Dios les bendiga y nos vemos para la unidad 4.